estamos transmitiendo en vivo. Bueno, si no son las 11 de la mañana Argentina, significa que no estás viendo este video en vivo. Así que igual ahí puedes dejar comentarios, mandar mensajitos, aunque no los vamos a leer en vivo. Vamos a charlar hoy con Yanis. Vamos a ir esperando y se espera. Estamos avisando a más seguidores que se unan a tu video. Siempre arranco los vivos despeinados. Tengo un problemita con eso, ¿no? Tendría que peinar antes. Me sirve de espejo. Hola, bienvenidos. En momentos más vamos a hablar con Yanis, que es licenciada en fonoaudiología, especialista en tartamudez, sobre qué es la tartamudez. No sé si se me escucha bien. Aprovecho que están del otro lado para ir preguntando. ¿Cómo nos escuchan? A ver, vamos a sumar. Mientras esperamos que Yanis se una, les cuento que esta charla se enmarca en el ciclo de vivos que intitulé Inspirando, para inspirar a otros, para compartir, para aprender cosas nuevas. Hoy vamos a hablar de influencia o tartamudez. El lunes vamos a estar con Laura, que nos va a enseñar a maquillarnos, y vamos a seguir el miércoles con Dani. Dani nos va a contar su experiencia con el yoga, cómo llegó, cómo el yoga atraviesa nuestra vida, si lo permitimos, cómo nos influye en muchas áreas de nuestra vida, como filosofía de vida. Ahora parece que tenemos problemas para unirnos. Vamos a intentarlo. La tecnología no siempre nos ayuda. Hola, bienvenidos. ¿Se escucha bien? Estamos esperando a Yanis que se nos conecte para hacer nuestra conversación de hoy. Hola, bienvenidos. Hola a todos. Estamos esperando a Yanis un momentito más, que se nos vayan uniendo. Mientras Instagram ahí conectando. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Yanis. Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Yo perfecto. Vamos a ver el resto. ¿Qué dicen? ¿Qué nos cuentan? Perfecto. Porque no me Se me conectaba, van me decía uniendo. error. La tecnología no puede fallar. A ver si se escucha bien. Unos manitos, corazoncitos por ahí. Bueno, gracias, Yanis. Te doy las gracias por estar acá, por compartir con nosotros este espacio No, gracias a vos por la para invitación. inspirarnos y aprender juntos. Sí, es un tema que me gusta mucho y está bueno difundir, así que todo lo que pueda servir, buenísimo. Bueno, para los que se están uniendo, les cuento que Yanis es licenciada en fonoaudiología, especialista en tartamudez, es miembro de la Asociación Argentina de Tartamudez, así que qué mejor que ella para contarnos qué es la difluencia o la tartamudez. Veo a muchas personas conocidas. Qué lindo. Así que bueno, me quedo tranquila que se escucha bien. No nos contestan. A ver ahí unas manitos, ¿se escuchan? ¿No se escucha? ¿Se escuchan bien? Una ¿Mal? manito ahí. ¿Bajo? ¿Alto? Hola, Romy.
Hola, Pablo. Nos saludan desde Uruguay. Wow, estamos, estamos internacionales. Qué lindo. Hay muchas colegas Se que, van que se unando, se van conectan. uniendo. Ah, Ahí está, bueno, Caro para los puso que que no, sí. claro, para los que no me conocen, yo soy Tatiana Conde y este es un ciclo que estamos haciendo de conversaciones para aprender, para inspirar, para transmitir conocimiento desde otros lugares, ¿no? De distintas temáticas. Así que son todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Buenísimo. Bueno, ya arrancamos entonces. Ahí creo que escuchan bien, así que Genial. Contanos, ¿qué es la tartamudez para los que no estamos muy en contacto con el mundo de la fonoaudiología? bueno, la tartamudez podemos decir que es una alteración de la fluidez del habla, que se caracteriza por repeticiones, bloqueos, prolongaciones, y es muy común que aparezca en los primeros años de vida, cuando el niño está desarrollando el lenguaje, entre los 2 y los 4 años aproximadamente. No quiere decir que no pueda aparecer en otra edad, pero esto es lo más frecuente. Y bueno, y una de las características es que es cíclica, que puede haber momentos mejores y otros un poco con menos fluidez, es involuntaria, es decir, que el niño no lo hace a propósito, sino que es algo que le ocurre. Y bueno, siempre decimos que la detección temprana es fundamental. Antes se creía que había que esperar, que esto se iba a ir solo, y hoy en día sabemos que no, que hay que consultar en lo posible cuanto antes, porque eso va a permitir una intervención temprana. Así que bueno, eso es como más o menos lo principal que uno tiene que saber, y es fundamental que también lo sepan los docentes, los médicos, toda aquella persona que esté en contacto con el niño para poder detectarlo de una manera temprana y poder actuar cuanto antes. Es fundamental detectarlo bueno, rápidamente para poder abordarlo y tratar de poder restablecer la función del habla, ya que el 80% de los niños antes de los 6 años suele restablecer esta función de la fluidez, y bueno, eso es muy importante con la erección. O sea, lo logran restablecer, entiendo, si tienen un tratamiento o, Sí, primero, digamos, ¿cómo hago yo para detectarlo o pensar, no sé, mi hijo está empezando a hablar, entonces a mí se me ocurre que no conociendo nada de la materia, bueno, quizás esté aprendiendo a hablar, sea parte del aprendizaje. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es normal de un niño que está aprendiendo a hablar o si realmente es que está padeciendo tartamudez? bien. Lo importante que hay que saber es que no hay, se nota una incomodidad al hablar en el niño, ¿sí? La disfluencia puede manifestarse de distintas maneras, no todas las disfluencias son iguales, entonces algunos niños van a tener repeticiones, otros pueden tener bloqueos, eh, entonces sí o sí hay que consultar cuanto antes, por lo menos una interconsulta con un fonoaudiólogo que esté especializado en el tema. Después se verá si se llega al diagnóstico de tartamudez. Muchas veces también cuando el niño está desarrollando el lenguaje, cada vez las construcciones lingüísticas son más complejas, entonces hay que ver si es algo que al niño le puede ocurrir y si es algo esperable o no. Pero si hay cierta incomodidad al hablar del niño, es fundamental consultar, ya sea repeticiones, gestos, prolongaciones de sonidos, repetición de palabras. Todo eso puede llevar a consultar a la familia, y cuanto antes mejor. A ver, a mí me suena. Una repetición me imagino, ¿no? Lo que puede ser, pero cuando vos decís un bloqueo, ¿qué sería? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que mi hija está queriendo decir hola y se bloquea, por ejemplo? No es que Blo repite siempre la misma palabra, que es lo que a mí se me viene primero a la mente, de, bueno, alguien que tartamudea, repite o para empezar la oración, pero bueno, ¿qué es un bloqueo, no? un bloqueo puede ser, por ejemplo, cuando te está contando algo y no le sale la palabra, ¿no? Entonces se queda o empieza a hacer gestos también, ¿no? Porque hay mayor tensión. Es importante saber que la tensión puede ser audible, es decir, hola, y que salga con fuerza. Eso no es algo fácil
para el niño, o que sea algo más visible, ¿no? Con gestos, hay niños que pueden hacer fuerza con la mano. Yo tenía un paciente que más grandecito, ¿no? Pero leía y se movía de la silla, se iba para atrás. Entonces, todas esas cuestiones no es algo esperable en el lenguaje y lleva a una consulta temprana. Pero bueno, como dije, puede ser de distintas maneras la tartamudez. Entonces, bueno, hay que como prestar a estas cuestiones, prestar atención a estas cuestiones. Claro, yo leía por ahí que no hay dos personas que tartamudeen igual. ¿Es así? Claro, tal cual, sí, sí, sí. Si bien siempre decimos que hay cuestiones que suelen darse, ¿no? En la mayoría de las personas, después uno va sabiendo que no todas las disfluencias son iguales. Entonces, bueno, está bueno estar en el tema como para poder detectar, ¿sí? Porque a veces no es solo lo visible, es lo audible. Entonces, bueno, es súper interesante y es complejo el tema. Por eso decimos que la fonoaudiología es muy amplia y tiene que tratarlo a alguien que esté capacitado en el tema y que se dedique realmente a tartamudez. Porque no todas las fonoaudiólogas trabajan con tartamudez, somos pocas, o por ejemplo todas las fonoaudiólogas que hacen lenguaje no se dedican a tartamudez necesariamente. Entonces es fundamental eso, poder derivar en caso de que se necesite con alguien, derivarle a alguien, digamos, que esté trabajando en el tema. Qué importante, ¿no? Poder identificarlo y poder derivarlo. Porque no sé si es una creencia, un mito de que si yo insisto en que alguien hable teniendo tartamudez o disfluencia, quizás puedo provocarle, ¿no?, el proceso inverso, se me ocurre a mí, de insistirle en que quiera hablar y en realidad lo que él está necesitando son otros tiempos. Sí, bueno, mitos hay muchos, muchas creencias populares que, bueno, con el tiempo se fueron derribando, pero todavía están muy instalados. Entonces está buenísimo hablar del tema y poder transmitir información. Uno de los mitos es esto, ¿no? Bueno, le decimos que se tranquilice, que respire, que decirle todo eso, uno piensa, bueno, lo vamos a ayudar, ¿viste? O completarle la frase, todo eso aumenta más, la atención, digamos, en la persona, ¿sí? Entonces, no, lo ideal es esperarlo, es simplemente que necesita un poco más de tiempo para hablar. Así que eso es como un mito importante, que todo el mundo tiende como a completar y a terminar las frases, y eso genera mucha frustración en la persona que quiere hablar, ¿sí? Después hay otros mitos, como mucha gente piensa que se produce por imitación, o que es contagiosa, y no. Hay un montón digamos, no ocurre por eso, ¿no? La causa es mucho más compleja. Se habla de que es una causa multifactorial, que son muchos factores que intervienen. Entonces no se produce por imitación, no se produce, no es contagioso, ¿sí? O esto de que es emocional, que todo el mundo lo Eso atribuye. te quería preguntar, porque la típica, no, empezó el primer grado y se estresó y empezó a tartamudear. Claro, ¿Esto puede ser? mira, la causa decimos que no es emocional, son muchos complejos, muchos factores que intervienen. Puede haber un desencadenante, por ejemplo, que nazca un hermanito, que se cambie de escuela, una mudanza, pero no quiere decir que esa sea la causa. La causa no es emocional, lo que decimos es que puede aparecer lo emocional, ¿no? Las dificultades a nivel emocional, digamos, a causa de convivir con esta, digamos, al convivir con la tartamudez uno empieza como a atravesar situaciones y puede ahí que sea como una consecuencia, sí, pero no es la causa. La causa podemos decir que hay factores genéticos que influyen mucho, hay familias que tienen hijos, padres con tartamudez, así que eso es súper importante a la hora de la evaluación. Después, el medio ambiente del niño, donde está él, el núcleo familiar, y también toda la parte, digamos, del niño que está construyendo su lenguaje, entonces todo lo que es la funcionalidad de su cerebro y la estructura de su cerebro. Son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, entonces no podemos decir que es emocional. Así que bueno, ese es otro mito a derribar, porque siempre se tiende a decir que es algo psicológico, y no, son muchas cosas a considerar. Obviamente todavía sigue
en investigación todo esto y mucha gente trabaja para poder tener mayor información acerca del origen, pero bueno, se sabe que es debido a una combinación de factores. Ok. ¿Y cómo se trata, digamos, una vez que está identificada? ¿Se puede tratar? ¿Tiene cura? Bueno, se puede trabajar y tratar en todas las edades, ¿sí? En el niño es súper importante porque tiene la plasticidad neuronal, eh, la plasticidad cerebral es mayor, entonces antes de que se finalice el desarrollo del lenguaje es importante poder restablecer la función de la fluidez, pero se va a trabajar de distinta manera en un niño que en un adulto, ¿sí? Pero en todos los casos, digamos, se puede trabajar y hay muchísimo por trabajar. En el niño, bueno, se va a trabajar mucho con la familia. Muchas veces el niño no hace falta que vaya a la sesión, muchas veces se trabaja directamente con la familia, obviamente dependiendo del caso y esto que decíamos, ¿no? Ninguna disfluencia es igual. Muchas veces hay que trabajar con el niño. Y después, en el adulto también se puede trabajar muchísimo, pero ya hablamos de que la tartamudez es más crónica en ese caso. Entonces, bueno, pero hay muchas estrategias para trabajar y siempre, por ejemplo, lo asociamos a un iceberg, ¿no? La punta del iceberg y lo que se ve es la parte motora, ¿no? Esto de los bloqueos, que no salen las palabras, la fuerza, muchas conductas asociadas, pero hay un montón de otras cuestiones para trabajar que por ahí no se ven y que están en el paciente, ya sea miedo, ansiedad, que es producto, ¿no? Esto que hablábamos de la consecuencia psicológica o emocional, que se va afectando y que por ahí limita a la persona con tartamudez. Entonces también se va trabajando todo eso, ¿no? No nos basamos solo en que esa persona pueda aprender herramientas para fluir un poco más, sino trabajar todas estas cuestiones. Así que sí, el tratamiento fundamental es fonobiológico, con alguien que esté especializado, que esté capacitado en el tema, y después se va a ver si se necesita otro tipo de tratamiento, ya sea psicológico, muchas veces es fundamental, digamos, acompañar con psicología, pero va a depender de cada paciente. Hay pacientes que llevan muy bien su tartamudez y que no sienten que sea un impedimento en sus vidas, y hay otras personas que lo sufren y te dicen, padezco tartamudez y no sé qué hacer con mi vida, no sé, quiero estudiar y no me animo. Entonces, bueno, acompañar, digamos, de esa manera y ver qué terapias necesitan. Pero bueno, fundamentalmente fonoaudiología porque es una alteración en la fluidez del habla. Y bueno, y también tiene esto, ¿no? Que muchas veces si la persona va al psicólogo en busca de mayor fluidez, después te vienen y te dicen, no, pero fui al psicólogo. Entonces, bueno, es por una cuestión de que sí, en psicología por ahí se trabaja la aceptación, un montón de cuestiones, ansiedad y demás, pero la base, digamos, es la fonoaudiología. Y te hago una pregunta. ¿Puede ser que la tartamudez aparezca recién en la adultez o siempre aparece desde la niñez, digamos? Lo más común es que aparezca cuando está desarrollando el lenguaje. No quiere decir que no pueda aparecer más adelante, pero es poco frecuente. Muchas veces son personas que quizás en su momento tuvieron algún episodio de tartamudez, aunque sea leve, y fue, digamos, disminuyendo a lo largo de su vida, después frente a otra situación se desarrolla, aparece, digamos, en alguna otra situación, entonces siempre hay que averiguar también si surgió, digamos, apareció la tartamudez en ese momento, en la adultez, o si ya viene de antes la cuestión, ¿sí? Pero bueno, lo importante y lo que suele ser lo más frecuente, digamos, es que aparezca durante el desarrollo del lenguaje, de 2 a 4 años, 5, va a depender de cada chico. Por lo que escucho, o sea, entiendo que puede haber niveles de disfluencia que podamos tener como, o etapas en la vida donde la disfluencia se note más, digamos, Una de al las exterior, digamos. Una de las características es que es cíclica, entonces va a haber momentos puede ser semanas, meses que uno por ahí tenga una disfluencia, una tartamudez más acentuada, y momentos que por ahí dice, uy, estoy súper fluido, no me trago tanto,
Entonces, pero es parte de la característica de la tartamudez, esto de lo cíclico, ¿no? Y esto lo tienen que entender tanto el niño, tanto el adulto, como la familia, ¿sí? Porque si no pasa esto, ¿no? Pero, y toda la gente le dice, pero si vos estabas hablando y no te trababas, ¿qué pasó ahora? Entonces, bueno, entendiendo esto y explicándole a la persona cómo funciona todo esto, hace que después se amiguen también un poco con la tartamudez y decir, bueno, es parte de la característica de esto que me pasa, ¿no? Así que bueno, puede pasar esto, que quizás en algún momento tuvieron una influencia, después por momentos pudieron fluir un poco más en el habla y después con alguna situación se incrementa un poco más. Y después, bueno, los grados de severidad sí va a variar en cada persona. Hay gente que tiene una tartamudez leve, otras más severa, digamos. Entonces, bueno, es cuestión de evaluar cada caso en particular. Y el tratamiento puede hacer que si yo tengo una tartamudez más severa se vuelva un poquito más, digamos, más leve con el tratamiento, o eso se va a mantener igual pese al tratamiento. Hay muchas cuestiones para trabajar. Hay herramientas para lograr mayor fluidez, se puede trabajar todo lo que es asociado a la tartamudez, ya sea una persona que no te mira a los ojos, que realiza movimientos, gestos. Entonces se puede trabajar muchísimo para que esta persona pueda lograr mayor fluidez y también poder manejar estos bloqueos o lo que le suceda cuando habla de una mejor manera, ¿sí? En el adulto yo siempre trato de ser, viste, lo más sincera posible con el paciente y es decir, por más de que no se vaya esta tartamudez, hay un montón de cosas para trabajar, ¿sí? Porque si una persona por ahí dice, no, quiero que desaparezca, no, bueno, hay que explicarle que quizás esto ya es algo que seguramente lo acompañe, pero que hay muchísimo para trabajar, hay herramientas, y bueno, también tiene que ver esto de decir, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y eso también es súper, entonces, ¿me escuchás que me quedé como congelada? Sí, sí, te escucho, ¿Sí? no sé Ah, si el bueno. resto te sigue escuchando. Ahora sí, te perdí. A ver si volvemos. Problemitas técnicos. No, no se escucha, ¿no? Si solo yo. De repente quedamos, a ver si podemos volver. Aprovecho mientras para saludarlos a todos. Uy, se nos fue Yanis. A ver si la podemos volver a incorporar. Mientras les cuento, yo soy coach Tatiana Conde. Es un ciclo que se llama Inspirando, que es justamente para compartir, para inspirar a otros, para aprender cosas nuevas, co-crear estos espacios. Son todos bienvenidos. Acá estamos otra vez con Yanis. A ver si la volvemos a escuchar. Ahora sí. Ahora sí. Me quedé congelada y después no escuché más nada, así que cerré todo y volví a entrar. No sé en Cosas qué que parte se pasan. quedaron. Nos quedamos por ahí de cómo podías estar ahí, ¿no? Dando herramientas que aún siendo adulto uno puede igual hacer herramientas como que no es algo que va a desaparecer, ¿no? Pero cómo Bien, pueden llevarlo mejor. sí, a ver, vamos a hablar en términos generales, ¿no? Pero por lo Ujú. general hablamos de, sí, de que, ahí me dicen que volví. Sí, de una tartamudez más crónica, entonces, bueno, creo que esto no se escuchó, pero era, sí, se dan muchas herramientas para trabajar, ¿no?
el habla y demás y tener mayor fluidez, que esa persona sepa qué hacer con su bloqueo, después todas las conductas asociadas que se van generando a raíz de esta tensión en el habla. Pero después también hay mucho para trabajar, que es todo lo que decíamos del iceberg, que es lo que no se ve, miedos, ya sea ir y comprar algo en el kiosco, evitaciones de palabras, ¿no? Esto yo siempre digo, ¿no? ¿Qué pasa si vos querés ir a una heladería y pedís un gusto que realmente no querés? En el momento quizás te ayuda muchísimo, pero ¿es realmente lo que vos querías? ¿O cómo te vas a sentir después si vos pediste un helado de, no sé, digo, de limón en vez de frutilla porque te costaba más? ¿Te vas a sentir bien con eso o no? Entonces, es como que se va trabajando un montón de cuestiones, no solo las herramientas de fluidez, porque si esa persona tiene mayor cantidad de herramientas para poder enfrentar su vida y demás, pero no trabaja los miedos, sus inseguridades, la ansiedad, las evitaciones de palabras, va a faltar algo súper importante y va a fracasar el tratamiento. Entonces hay muchísimas cosas para trabajar y es un trabajo súper lindo. En el adulto, a mí me encanta trabajar con adultos porque cada uno lo vivió de una manera distinta, entonces bueno, uno también aprende mucho. Yo eso lo viví en un encuentro de tartamudez que se hizo hace 3 años ya, y ahí fue cuando tuve mi primera experiencia, ¿no? Encontrándome con mucha gente distinta, con tartamudez y que cada uno contaba su experiencia, era wow, cómo lo vivió cada uno, cómo le afectó a cada persona en particular. Entonces, bueno, es súper lindo y obviamente si se puede acompañar desde chicos es mejor porque uno ya va trabajando ciertas cosas, miedos y demás, que si no cada vez se va haciendo como una bola de nieve y se va agrandando. Por lo que veo, digamos, la tartamudez puede llegar a ser, ¿no? En el grado que nos impide sociabilizarnos, esto que vos decís, de tengo miedo a hablar, a evitar hablar con alguien, ¿no? Sí, ¿Cómo podemos trabajar eso para que justamente la idea es que, ¿no? Desde el coaching también, lo importante que es expresarnos, comunicarnos y poder hablar y que el otro nos escuche y nos entienda y nos espere, digamos, ¿no? sí, no solo trabajarlo con la persona que se traba, sino con la familia y depende de la edad, ¿no? Pero muchas veces llega, hablando de un adulto, muchas veces llega el paciente que quizás nunca habló del tema con su familia, con sus amigos, ¿no? ¿Para qué voy a hablar, no? O por ahí la familia no quiere hablar del tema porque piensa que va a sufrir esa persona y quizás es lo mejor que se puede hacer, hablar del tema porque la familia te termina entendiendo. Existe un término que es muy importante y creo que en tartamudez sirve muchísimo, que es la empatía, ¿no? Y poder hablar del tema para saber qué siente la otra persona y ponerme en el lugar y poder ayudarlo, ¿no? Desde mi lugar. Así que hay muchas cuestiones como para ir trabajando. Y está bueno, ¿no? Esto de ir hablando porque nada, sí, muchas personas suelen condicionarse mucho en cuanto a lo social o buscan un trabajo que no tengan que hablar con muchas personas. Entonces no está bueno porque si uno se pone a hablar un poco con el paciente, te das cuenta que por ahí no es lo que él aspira para su vida, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué te gustaría hacer de tu vida realmente? Porque una cosa sencilla es, bueno, ir a la heladería y cambiar el gusto, que eso ya no está bueno, pero ¿a vos qué te gustaría? Y a mí me gustaría ser, no sé, médico. Bueno, genial. Quisiera ser docente. Bueno, genial. Entonces, eso. Pero bueno, también tiene que ver con un tema de que al no haber, la comunidad en sí, por ahí no tiene tanta información, estas personas también se van encontrando con gente que pone como ciertas piedras en el camino y que hace que transitar la tartamudez sea un poco más difícil, quizás por no saber del tema. Pero bueno, eso siempre, por lo menos desde mi lado de fono, trato de trabajarlo con los pacientes y siempre preguntarle qué te gustaría hacer. Bueno, genial, entonces trabajamos eso para que esas personas de a poquito vaya teniendo su proceso y bueno, vaya animándose cada vez más a situaciones un poco más complejas, ¿no? Y de mayor desafío.
y como comunidad, ¿no? Como entorno, ya sea de que tengamos a alguien en nuestra familia que esté padeciendo la tartamudez o en general, ¿no? Si me cruzo con alguien en la calle o si mi hijo tiene un compañero en el colegio, ¿cómo puedo yo acompañarlo o cómo manejarlo para justamente evitar ser un obstáculo en la vida de esa persona que está sufriendo esto? Ay, no nos escucha, Janice. ¿No? ¿Nada? Hola. ¿Me puesto? ¿Nos escuchan? ¿No nos escuchan? Tenemos problemas de comunicación de todas las índoles, parece. ¿Ahora? ¿Estamos mejor? ¿No? A ver si la podemos volver a unir. Tratamos que vuelvan. Si quieren ir haciendo preguntas, mientras tanto. A ver, mientras esperamos. Ahora sí, Ahora sí, estamos se con está, problemas de comunicación. se está Eh, poniendo difícil. sí, claro, yo Em, ahí Pau nos hace una pregunta que es ¿qué hacemos si el colegio no acompaña a los niños con la tartamudez? Y yo te preguntaba también, te hago dos en una, ¿cómo acompañamos justamente para no ser obstáculos? Ya sea que tengamos una persona con tartamudez en nuestra familia o en nuestro entorno o en nuestros hijos en el colegio como compañeros, ¿no? ¿Cómo acompañamos justamente bien, para facilitarle para la posibilidad facilitar. de desarrollarse y poder lograr todo esto que se proponen, aún padeciendo tartamudez, ¿no? Sí, ¿Cómo te bueno, con respecto a lo familiar, siempre se trabaja esto de que, bueno, de los mitos que decíamos de no interrumpir, de dejarlo hablar, ¿sí? Darle este tiempo, que se trabaje un poco la dinámica familiar y que se hagan estos cambios, ¿no? Poder entender la tartamudez, saber de qué se trata, permite como realizar distintos cambios y bueno, es eso, ¿no? Poder hablar del tema es algo súper importante porque si no es como que este miedo también empieza a crecer y nadie habla del tema y todo el mundo sabe que está, entonces bueno, poder como naturalizarlo un poco más y que no tiene nada de malo trabarse al hablar. Yo puedo necesitar más tiempo para hacer alguna cosa y otra persona puede ser mucho más rápida en ese sentido, ¿no? De necesitar menos tiempo y las dos cosas son válidas. Entonces, bueno, poder hablar naturalmente, poder darle tiempo, no interrumpirlo, no hacerle burlas, ¿sí? Porque muchas veces está ligado y ahora me meto en todo lo que es el colegio, ¿no? Está ligado a burlas y a chistes, que la verdad que por ahí en el momento las personas se ríen y esa persona le causa mucho dolor, ¿no? O sea, el chiste termina cuando empieza el dolor de la otra persona, entonces, nada, es concientizar esto, ¿no? Y que la persona también pueda hablar de a poquito, obviamente requiere también un proceso y muchas veces de mucho tiempo, ¿no? Poder hablar del tema, además, pero yo siempre digo, ¿no? Esto de poder entender lo que le pasa a la persona y poder hablar va a ayudar a que las otras personas sepan del tema y sepan cómo ayudar, ¿sí? Generalmente sí, hay chistes, hay burlas y eso causa mucho dolor, porque se vive la tartamudez como algo negativo y no es la idea. En cuanto al colegio, bueno, hay mucho por hacer. Tengo a mi perra acá demandándome. nos visitan? Sí, ya me dice, vamos a jugar. Hay mucho por hacer. A ver, la fonoaudióloga puede ya sea acercarse al colegio o ponerse en contacto con los docentes, hay capacitaciones para docentes, siempre lo tenemos que tomar como que esa persona, ese docente no tiene formación, porque muchas veces, si también pasa en la carrera de fonoaudiología, dependiendo del lugar, también va a pasar en la carrera de docente, quizás no tienen la información necesaria
entonces no saben cómo acompañar. Entonces, bueno, una buena idea es acercarse, ponerse en contacto con el docente, con los directivos, darle estrategias para tener poder trabajar distintas temáticas, darle ideas de que, bueno, que haya una clase que se hable de tartamudez, donde explicarle a los niños, porque los niños se entienden muy bien, y a veces mejor que los adultos, ¿no? Esto de, bueno, que la diversidad es parte de nosotros y que hay que aceptarlo y que hay que acompañar, ¿sí? Entonces hay mucho para hacer en el docente y que el docente también sepa transmitir, el que no lo obligue si no quiere a leer en voz alta, siempre favorecer esto de que participe, pero sin una obligación, y tampoco esto de no lo voy a dejar hablar, porque quizás el niño quiere, el niño o el adulto, no depende de la escolaridad o si está en la universidad, el niño quiere participar, ¿no? Pese a que se pueda trabar y demás. Así que hay mucho para hacer y, bueno, acá dicen que no tienen información los docentes. Sí, ahora hablo un poquito de la Asociación Argentina de Tartamudez, que, por ejemplo, y después hay un montón de información, se puede imprimir, se puede acercar, si el niño está en tratamiento, bueno, la fonoaudióloga está bueno que se involucre, que llame, que se acerque, para poder trabajar todos en equipo, ¿no? Sí, No, me sale ahí que estoy. pensar lo importante, ¿no? Esto que decías al principio, de que la detección sea temprana para justamente no tratarlo como, ¿no? O con vergüenza o lo oculto, sino todo al revés, que justamente para eso están estos espacios, que cuanto más podamos concientizar en todos los ámbitos, ¿no? Nos Sí, permite sí, sí. conocer y entender, y sobre todo los chicos, que cuando uno les explica realmente que el otro está padeciendo algo, que no le está pasando bien, suelen ser muy empáticos entre ellos. Más Sí, allá de de que uno a hecho, veces diga, ay no, los chicos son malos, o, sobre todo si es en la primera edad, yo creo que se aprenden a cuidar y a respetarse de una manera distinta, y naturalizar quizás esto de, bueno, soy distinto, uso anteojos, vos sos tartamudo y el otro tiene otro problema, y cada uno con sus características, ¿no? Aceptarnos como somos y darnos esto del tiempo. tal cual. Cuando decías lo de leer, bueno, yo tengo una persona en mi familia, mi hermano, y entonces, bueno, esto de decir, capaz que con los ciclos uno decía, bueno, no, ya se le pasó, era algo de, el mito de, bueno, está estresado, tuvo un mal día, entonces por eso hoy tartamudea y después se le va, y era parte también de la falta de información, de saber que Sí, no, que es otra cosa lo que tiene, y que no es que, bueno, hoy se puso nervioso y está estresado y por eso tartamudea y mañana se le va a ir, ¿no? claro. Tenemos que Aprender esto. sí, tenemos que tener en cuenta que todo lo que sea miedo, ¿no? Ansiedad, algo, el estrés, va a llevar a tener mayor cantidad de difluencia, ¿sí? Pero no quiere decir que sea la causa. Pero si uno está nervioso, uy, tengo que hablar en público, toda esa situación va a llevar a tener más tartamudez y que quizás se incremente, ¿sí? En esa situación. Pero bueno, tal cual, hay que concientizar, acá estoy leyendo un poco los comentarios, hay un tema también ahí, sí, que a veces los docentes no dicen, bueno, sí, que lo subestiman, quizás sí lo subestiman, entonces, bueno, ahí está bueno trabajar mucho con la familia, sobre todo en los niños, ¿no? Y en la etapa escolar y preescolar, ¿no? Y decir, bueno, trabajamos con la familia porque la familia también se va a acercar, si el docente quizás no presta mucha atención a todo eso, bueno, hablar con alguien, con algún directivo, ¿no? Y porque siempre por ahí uno puede encontrar a otra persona que le interese o que preste más atención. Y los niños, la verdad que sí. Hoy en día, bueno, en Argentina está el certificado de discapacidad y hay niños que por otras cuestiones, no por tartamudez, por ahí están integrados y los niños lo viven de una manera natural, porque por ahí ese niño tiene una maestra integradora en la clase y quizás ellos dicen, ay, sí, tenemos dos senios, y para ellos es totalmente normal y quizás es un tema de los padres, ¿no? Que por ahí les cuesta más aceptar, de los adultos en general. Así que sí, eso, ¿no? Poder concientizar, hay que saber también que el 22 de octubre es el día de la Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez, y eso es muy bueno porque sirve como una buena excusa para poder hablar del tema y que no sea tabú, como decíamos. Y bueno, también, ¿no? Llevarlo a la escuela, llevarlo a distintos lugares, si es el trabajo de la persona,
y que sirva como para hablar del tema y que la gente pueda preguntar y saber cómo acompañar, ¿no? Esperar, darle el tiempo a esa persona, y que si se traba que no pasa nada, ¿no? Todos tenemos algo que por ahí nos cuesta un poquito más y es súper aceptable. Qué lindo esto que compartís, sí, difundir, concientizar y aceptar, ¿no? Se me viene la situación esta de aceptar es el primer paso, aceptar que lo tengo para poder tratarlo o transformarlo o poder vivirlo de una manera, no sé, más amena al menos. Sí, Ahí nos acá, preguntan si es una sí. discapacidad. Mira, en términos generales no, igual va a depender también de cada cómo lo viva los distintos países y demás, ¿no? Pero bueno, acá lo que consideramos en Argentina es que no, pero muchas veces, según el grado de severidad, ¿no? Puede considerarse una discapacidad si se empieza a alterar todo lo que es la comunicación con el otro, ¿no? Si a esa persona realmente le condiciona, si no hace algunas actividades, si deja de trabajar, si no puede comunicarse en distintos ámbitos de la vida, ahí se puede considerar que por ahí, bueno, ahí para esa persona sí, también tiene que ver cómo lo vive esa persona, ¿no? Si para esa persona lo siente como realmente como una discapacidad. En otros casos, no, pero bueno, depende mucho y digamos, es un tema bastante para, viste, debatir porque, bueno, hay gente que considera que no y hay gente que lo siente como una discapacidad y, bueno, hay que considerarlo y trabajarlo, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones para trabajar. Así que, bueno, Esto generalmente me ha, no... Generalmente en Argentina no se suele tramitar el certificado de discapacidad, pero en algunos casos severos, porque hay tartamudeces que sí, que para decir una palabra pueden estar minutos, y bueno, eso, viste, afecta mucho a la persona, entonces ahí, bueno, habría que considerar cada caso. claro, ahí me viene esto de la discapacidad, sí, no sé si es un mito, estimo que sí, porque eh, sé que, por ejemplo, Einstein, ¿no? Era tartamudo y hay mucha gente que uno dice, wow, ni me enteré que era tartamuda, pero a veces puede ser que se relacione como que, bueno, no es tan inteligente y por eso es tartamudo, ¿no? Como este mito Es, de, es sí, tartamudo y piensa más lento, cosas así que sí, ese es otro vos mito. me dirás. Sí, es otro mito, esto de, bueno, esta persona es menos inteligente por su tartamudez. Y la verdad que no están relacionadas, ¿sí? Entonces, bueno, eh, hay que, digamos, que ver cada caso, digamos, pero no es que esté relacionado. Y hay un montón de personalidades importantes, famosas y demás, que tuvieron su vida y llegaron a ser lo que son o lo que fueron, digamos, más allá de su tartamudez, ¿no? Que no fue un impedimento. Eh, Einstein, Ed Sheeran, el cantante, Jorge Luis Borges, personalidades que, bueno, marcaron un antes y un después y, bueno, pese a su disfluencia, su tartamudez, pudieron hacer una vida completamente normal y, bueno, eso, ¿no? Eso está bueno comentarlo y que la Pregunta, persona lo sepa, ¿no? Porque ahí pregunta está, curiosa, sí. cuando cantan, se mantiene la tonalidad, me decís Ed Sheeran es un cantante, me encanta. Ay, sí. No, ¿Cómo hace para cantar? Digo. bien, porque no, a ver, cuando uno canta no se traba, y ahí es cuando ahí están poniendo algunos ejemplos. Uno empieza, ¿cómo haces, no? Si cantás y no te trabas. Bueno, interviene, digamos, el hemisferio derecho en la parte del canto, ¿no? Que es el hemisferio a grandes rasgos, ¿no? La mayoría de las personas tienen el hemisferio derecho, en su hemisferio derecho toda la parte creativa, lo musical, entonces interviene eso. En cambio, toda la parte del lenguaje y del habla está regulada por el hemisferio izquierdo. Así que no se traban cuando cantan. Entonces también, viste, es como que los asombra porque dice, ¿cómo? Si yo canto y no me trabo, ¿por qué hablo y me empiezo a trabar? Justo el otro día estuve mirando a un cantante australiano que también en el programa contaba sobre su tartamudez y bueno, y después empezaba a cantar y era increíble, así que bueno, tiene que ver un poquito con eso.
ahí están poniendo algunos ejemplos, sí, James Rodríguez también está, Todos. que es el futbolista, que es un referente, y que la verdad que también es súper interesante analizarlo con los pacientes, porque él hace entrevistas, las conferencias, porque es un referente, es el más importante de Colombia, y bueno, cómo él puede, como, pese a su tartamudez, comunicar, animarse a dar entrevistas, es súper interesante, la verdad. Pero Bueno, así Willis. que, claro, sí, me encanta que pongan los ejemplos, ¿no? Es una manera de también decir, bueno, tengo esto y que eso no me impide igual seguir adelante y justamente ser inspiración para que la tartamudez sea algo que podamos integrar y que seguramente vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Quizás a ser más resilientes si lo padecemos o aprender otra manera de comunicarnos y aprovecharlo como, ¿no? Como un punto fuerte de, bueno, pude superar esto y sigo. Sí, es una enseñanza para todos. Para mí, a mí me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Que mis tiempos no son los de los demás, a ser más empático, ¿no? A poder entender, y yo siempre le pregunto a esa persona cómo se siente, porque que yo lo viva de una, como mi rol de fonoaudióloga no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, y es súper lindo poder entender cómo lo vive cada persona, y bueno, y ayudarla en el proceso. Es súper lindo y sí, resiliente, y bueno, lograr siempre lo que uno quiere. Eso está bueno. A ver, estoy viendo algunas preguntas. ¿Se puede Sí, decir ahí que estaba intentando. se puede? Preguntan, si bien la tartamudez no tiene origen emocional, ¿se puede decir que parte del tratamiento es psicológico-emocional? Y después dice, ¿puede llevar la tartamudez si no se trata antes a trastornos psicológicos? Bien, sí, o sea, todo lo psicológico es muy importante. Siempre vamos a decir que la tartamudez es un trastorno o una alteración en la fluidez del habla, pero que después, depende de cada persona, va llevando a distintas alteraciones en todo lo que es lo psicológico y demás. Y por eso es muy importante considerar un trabajo interdisciplinario con psicología, pongo psicología, pero bueno, también puede haber, depende del caso, otras terapias, ¿no? Pero la parte psicológica, como una consecuencia de convivir con la tartamudez, es muy importante trabajarla. Y a cada persona le va a afectar de distinta manera, de acuerdo a las experiencias de cada uno, la personalidad de cada uno. Así que sí, y sobre todo esto, ¿no? Si uno tiene miedo y ansiedad, no va a ayudar a su fluidez y va a tener por ahí mayor episodio, mayor cantidad de episodios, momentos de tartamudez, ¿no? ¿Hay alguna recomendación puntual, digamos, de acompañamiento? Hace unos días una de las charlas que vamos teniendo en este ciclo eran con una terapista homeopática, ¿no? Entonces decía como quizás, si bien no como un tratamiento alternativo, sino complementario, hay otras cosas que pueden ir influenciando y ayudando a que tanto el niño que la padece como toda su familia pueda ir acompañando y quizás favoreciendo a que este tratamiento vaya mejorando. Sí, siempre nos basamos mucho en la evidencia científica, como para decir, bueno, qué podemos recomendar en terapias, y sabemos que, por ejemplo, en este caso la terapia psicológica es súper importante, y la verdad que yo creo personalmente que todo el mundo necesita una terapia psicológica quizás en algún momento de su vida, entonces también perderle un poquito el miedo o esto de decir, uy, así que eso es como súper importante poder trabajarlo, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de psicología se suele dar importancia a todo lo que es el tratamiento cognitivo-conductual, donde se trabaja con el síntoma, ya sea una ansiedad, pero bueno, va a depender, porque quizás esa persona no manifiesta algún problema en cuanto a su tartamudez, pero por ahí tiene que trabajar otras cuestiones, por ahí tiene una ansiedad, trastorno, no sé, ataque de pánico, tiene otras cuestiones que pueden ir de la mano con la tartamudez, pero que quizás son aparte, entonces, bueno, hay que ver, viste, según el caso. Bien. Acá Preguntan dice, ¿cómo? cuándo debe terminar. Sí. Claro. Bueno, ¿Cuándo sabemos que el tratamiento debe terminar o seguir? sí, va a depender del caso. En el caso de los niños, si se logra restablecer la fluidez,
siempre está bueno poder seguir controlando, ¿no? Quizás con periodos más espaciados, pero siempre volver a controlar por un tema de que no pueda haber una recaída, ¿viste? Como chequear eso, ir controlándolo. Pero después va a depender en el adulto, si hablamos de algo un poco más crónico. A mí no me gusta poner mucho el término alta, porque muchas veces la persona se va y está súper conforme y maneja su tartamudez, y después va atravesando, porque es la vida, ¿no? Ir haciendo algunas cosas, empezar a estudiar, bueno, como que uno se va encontrando con distintas situaciones en la vida que hace que quizás vuelva un poco esto de, uy, no, tengo que hacer esto, entonces quizás necesita un apoyo fonoaudiológico en ese momento también. Entonces yo siempre lo hago como, está bien, para mí estás Como la vida alta, misma, digamos, que claro, uno va pero atravesando situaciones, claro, ¿no? De una pero manera, de otra, y va quizás en necesitando. algún momento querés volver a trabajar ciertas cosas, o por ejemplo, pasás a la facultad y bueno, quizás querés trabajar esto de los miedos a los orales, las herramientas para un habla un poco más cómoda, ¿no? Y bueno, es como el término del alta, es como, bueno, hay que ir considerándolo según cada caso. En el caso del niño, si se logra restablecer la fluidez, vamos controlándolo, digamos, hacemos distintos encuentros, pero de una manera más espaciada. Y Tal te cual, pregunto, en el acá, caso de los sí. niños, ¿no? Yo como padre digo, bueno, tenés que ir a la fonoaudióloga, y el niño no quiere ir, o se siente mal si va, o pasa algo así. Igual, ¿cómo lo manejo, digamos, ¿Cómo? como Se me madre, cortó. ¿no? ¿Cómo? Si yo como madre siento que mi hijo tiene que ir, y veo que cada día es un proceso de angustia quizás de ir, de intentar, y insisto, no insisto, busco otras maneras. Es un tema, ¿no? Porque muchas veces pasa que o el niño no quiere ir, o vamos a poner, ¿no? El paciente no quiere ir, o a veces están en un momento de su vida que la tartamudez no le resulta como algo que le pese o que le moleste, y muchas veces es la ansiedad de los padres, ¿no? Y poder trabajar esto, es decir, ¿para qué voy a hacer hincapié en trabajar ciertas cuestiones que el niño lo lleva bastante bien, o que no refiere como que le molesten? Obviamente indagando un poquito, ¿no? Y viéndolo en distintas ocasiones, pero muchas veces es el tema de los padres, ¿no? La angustia de los padres. Entonces por ahí también está bueno esto de, ya que hablamos de la psicología, poder considerar un trabajo también, no solo con el niño, sino con los padres. Pero bueno, de nada sirve esto de obligar al paciente a ir, porque no va a ayudar. Si es esperable, es mejor, digamos, esperar un tiempo y bueno, e ir manejando, hablándolo con la familia, y que sea un acuerdo, ¿no? Acá dicen, la motivación del Claro, paciente para el tratamiento es claro. primordial. Sí, porque si no también no causa una frustración, no solo en mí, ¿no? De querer ayudar y no poder, sino el niño también, porque por ahí no tiene la necesidad en ese momento de trabajarlo. Así que, Ahí, ahí veo que preguntan por qué herramientas de coaching se pueden usar. Entiendo que esta es para mí. Eh, yo creo que desde el coaching se puede trabajar también, como decía Janice, en psicología, la aceptación, ¿no? Aprender a aceptarse, a reconocer, a ver qué podemos transformar y qué no. Y parte del coaching es aprender a conocernos, a reconocer este amor propio, y de esto que me está tocando vivir, qué cosa nueva puedo aprender, y qué puedo lograr a partir de esto que tengo, digamos, con lo que puedo transformar y con lo que no. Si lo que tengo es esta tartamudez que, pese a todos mis tratamientos, es algo que no puedo, digamos, curar, y lo tengo, bueno, con esto que tengo, ¿qué puedo hacer? Y hasta dónde puedo llegar, y que esto no me limite, ¿no? Desde el coaching podemos trabajar, bueno, qué creencia tengo que me trae esto de, bueno, soy tartamudo, entonces no puedo, por ejemplo, no sé, ser médico, como vos decías. Y bueno, en realidad eso es una creencia que yo tengo en mi mente, y hay un montón de demostraciones de que sí se puede, que puedo ser médico, que puedo ser piloto de avión,
aunque sea una de las limitaciones que puede tener en el caso de mi hermano, y bueno, y que él pudo aprender a tener otras fortalezas. Entonces eso es lo que podemos desde el coaching, digamos, aprender a manejarlos y a ponernos nuevos objetivos, aún a pesar de las circunstancias que nos tocan vivir. Tal cual. Bueno, ahí hablan justo de, sí, Mm. el término de curar y patología no se suele Mm. usar, siempre Okay. hablamos de una alteración, y bueno, porque, claro, no hablamos de patología, entonces no hablamos de una cura o no cura, ¿no? Siempre, Okay. nada, está bueno aclarar eso porque se usa mucho y bueno, está bueno aclararlo. A ver qué dice. Que Los bueno, límites no sabía, o sea, no es una patología. no lo consideramos como una patología, así como una alteración o un trastorno en la fluidez del habla. Sí. Ahí están viendo así los límites, se lo pone Mm. cada uno y bueno, está bueno acompañar desde la fonoaudiología, ¿no? Ya que hablamos del tema del iceberg y demás, se trabajan muchas dimensiones, no solo la parte motora del habla, ¿no? Se trabaja todo lo lingüístico, las evitaciones que habíamos hablado, lo emocional, lo social, pero muchas Se veces nos congeló necesitamos Yanis. una... Ahí volvió, ahí volvió. Se nos ¿Volví? había congelado. Sí, ahora sí. Bueno, se trabajan muchas cuestiones, muchas dimensiones de la fonoaudiología, pero bueno, que muchas veces necesitamos el trabajo psicológico. Para mí el coaching es algo muy lindo para trabajar, donde uno también se conoce y puede, ¿no? Sacar algunas barreras que uno se pone, entonces, que nos sirve como para crecer, ya sea con tartamudez o sin tartamudez. En este caso me parece que es muy útil y nada, es cuestión de ponerlo como algo, digamos, para complementar el tratamiento fonoaudiológico. Pero bueno, el tratamiento fonoaudiológico es fundamental y que sea alguien que esté especializado, que esté capacitado en el tema, porque la fonoaudiología es muy amplia, a veces nos conocen como que solo trabajamos Mm. en lenguaje, y no, es muy amplia, tiene 4 áreas principales, dentro de cada área hay muchísimas cosas para trabajar, entonces necesitamos esto, que la fonoaudióloga o el fonoaudiólogo esté capacitado en el tema para poder actuar y poder intervenir adecuadamente, ¿no? Y que no, en el caso de los niños, que es tan importante esto de la plasticidad cerebral y demás, que no se pierda tanto tiempo, porque a veces uno va y no sabe y va primero a, no sé, me han dicho, fui al curandero, porque no saben qué hacer y bueno, es esto. Y bueno, desde la Asociación Argentina de Tartamudez, que yo trabajo en la asociación desde que hice la capacitación, bueno, hay un listado de profesionales por zona, así que bueno, hay información para docentes, así que todo eso está bueno saberlo para poder acompañar en el caso de que sea, nada, una familia, saber qué hacer en situaciones así un poco más complejas, ¿no? Y hoy aprovechando que es el Día Internacional para la lucha del acoso infantil o bullying, creo que es muy importante justo este tema, muchas veces lleva a burlas, discriminación, bullying, y bueno, es lindo poder como concientizar y acompañar a las familias y poder acercar información a los docentes para evitar todo esto, porque son un pilar fundamental en toda esta cuestión, ¿sí? Claro, eso te quería preguntar, si son maestros, padres, ¿dónde podemos encontrar esta información? ¿Dónde podemos contactarnos? Sí, o me escriben a mí y les escribo todo bien detallado, porque bueno, yo me ocupo mucho de las redes en la Asociación Argentina de Tartamudez, así que estoy bien al tanto de todos los talleres que hay, actividades. Eh, y si no, bueno, en la página de la asociación ponen en Google Asociación Argentina de Tartamudez. ¿Te nos congelaste, Janice? A ver, ¿nos escuchamos? ¿No? Hola, a ver si vuelve Janice. Bueno, si no, aprovecho a darles las gracias. Si hay más consultas, nos encuentran, bueno, a Janice, a mí, yo soy coach Tatiana Conde en las redes. Eh, a ver, podemos hacer que vuelvan. Gracias por participar. Es un tema a difundir, es importante hacerlo visible.
y aprender, seguir aprendiendo. Les doy las gracias en los próximos vivos que vamos a ir haciendo. Gracias.